Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Confirmado? Hoy les vengo a contar la historia de Juan Reynoso y cómo dejó de ser seleccionado siendo el capitán del equipo peruano durante el proceso de clasificación a Francia 98. Aquel proceso que Perú se quedó sin la posibilidad de jugar la Copa del Mundo, que finalmente terminó ganando Francia de la mano de Zinedine Zidane y Thierry Henry, porque la diferencia de goles a favor de Chile fue mucho mayor. Obviamente, teniendo en cuenta el resultado desastroso que hubo en Santiago con el 4-0 en contra, después de un partido que Perú necesitaba por lo menos un punto para clasificarse al Mundial de Francia 98. En ese entonces, Reynoso, hoy técnico de la selección, tu amigo Pulpín, que recién lo estás conociendo, Reynoso era capitán de aquel equipo que tenía, entre otras figuras, a el Chorrillano Palacios, Flavio Maestri, Norberto Solano, los hermanos Soto, Julio César Valerio, que en paz descanse, en la portería, y algunos otros grandes jugadores que ha tenido esa generación del fútbol peruano. El técnico era Juan Carlos Oblitas, y Oblitas decidió renunciar a la selección luego de la clasificatoria hacia Francia 98 por no haber conseguido el objetivo. La federación eligió a su reemplazo, el colombiano Francisco El Pacho Maturana, mundialista con la selección colombiana en Estados Unidos 94, amén del fracaso que fue aquel resultado de la selección colombiana de no haber podido pasar la fase de grupos, luego de que se le exigía a Colombia, que era el gran candidato, se le exigía hacer un gran papel, sobre todo porque en la eliminatoria rumbo a aquel Mundial de Estados Unidos le había ganado 5-0 a Argentina en el Monumental de River con un baile alucinante. ¿Qué jugadores tenía esa Colombia? Pacho Maturana entonces fue el elegido por la federación para dirigir a la selección peruana y fue él quien no llamó más a Juan Reynoso. ¿Qué pasó? Te lo cuento a continuación. El 23 de febrero del año 2000, Perú disputaba la Copa de Oro en los Estados Unidos. Le tocaba a Colombia. El resultado final, 2-1 a favor del cuadro cafetero. Maturana se había tomado este partido con mucha seriedad, teniendo en cuenta que era colombiano y por supuesto que tenía una revancha por lo que había pasado con los resultados anteriores dirigiendo a su selección, sobre todo con la prensa de ese país. El partido era por semifinales, Perú quedó eliminado y el segundo gol colombiano se produjo por un error que cometió Juan Reynoso. Tras un despeje largo de Farid Mondragón, que era en ese entonces el arquero de la selección colombiana, Reynoso no tiene una buena comunicación con Oscar Ibáñez, que era el arquero peruano, trata de llevarse la pelota con el hombro, no la puede agarrar Oscar Ibáñez y gol colombiano. Error gravísimo de Juan Reynoso. Aquel partido fue el último que tuvo Juan Reynoso con la selección peruana. Y esto sucedió antes de que arranque el proceso de clasificación rumbo al Mundial de Japón-Corea 2002. Al regreso de aquel partido, a Lima por supuesto, el gerente de selecciones, el señor Antonio García Pay, quien además, dicho sea de paso, hoy sigue siendo gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol, quiso ganar tiempo y consultó a Pacho Maturana, que era el técnico, cuáles eran los futbolistas que iba a llamar del extranjero. Es decir, le había preguntado a Antonio García Pay a Maturana qué jugadores del extranjero iba a llamar para arrancar el proceso de clasificación rumbo al Mundial de Japón-Corea 2002. La respuesta de Maturana fue, básicamente, a los de siempre. Antonio García Pay fue a su oficina, estaba ya con los días contados porque faltaba nada para que venza el plazo de 14 días para que las federaciones puedan enviar las cartas a los respectivos clubes de los jugadores que militan en el extranjero, y García Pay decidió enviarlas. Envió las cartas a los extranjeros que habían sido parte del proceso inicial de Francisco Maturana, incluido Juan Reynoso, que en ese entonces disputaba o defendía la camiseta del Cruz Azul de México. Dicho sea de paso, es ídolo del Cruz Azul. Ahora, no solamente como entrenador por haber conseguido un título, sino sobre todo por su época como futbolista, como defensor. Allí jugaba Juan Reynoso y era figura. Cuando Maturana entregó la nómina oficial, Antonio García Pay, no estaba Reynoso. Y le dijo al gerente de selecciones que no le iba a dar la razón por la que no convocaba al entonces todavía capitán de la selección peruana. García Pay había mandado la carta a Cruz Azul, ya la había recibido el cabezón Juan Reynoso, por ende el gerente de selecciones tuvo que llamar al cabezón. Le explicó lo sucedido y se disculpó con él. El capitán, obviamente, Reynoso,
se molestó por ese manejo que tildaba de poco serio. No había habido la mejor comunicación entre una y otra parte y finalmente el cabezón quedó afuera. Cuenta Daniel Peredo en una nota que escribió para el diario El Comercio hace muchos años que Pacho Maturana borró al defensor luego de la derrota 3-2 de su equipo ante América, es decir, Cruz Azul. Falló en todos los goles, dijo Pacho Maturana a su ambiente más cercano. Sin embargo, las razones extrafutbolísticas habrían tenido que ver. Cuenta la historia de que después de aquella derrota en la Copa de Oro, 2-1 frente a Colombia, la eliminación de Perú en semifinales, el comportamiento de Reynoso no fue el mejor en el hotel de concentración. Amén de que hace falta muchísimos detalles que quedan todavía por resolver. Obviamente que Lander Aleman, que en ese momento, que hoy tú lo conoces como presidente de Alianza Atlético, estaba contento con la decisión, porque creía que Maturana, el técnico que había elegido él, junto a la directiva de la federación, no creía en intocables. Creía que necesitábamos un técnico de mano dura y que no se deje llevar por la ascendencia de un jugador u otro. En este caso, Reynoso, que era el capitán del equipo. En ese entonces, García Páez dio una declaración. El gerente de selecciones dijo: va a quebrar el grupo, es el capitán, los jugadores lo ven como un líder. No se equivocó García Páez, el gerente de selecciones. Solano, que en ese momento era una pieza importantísima del equipo, ya jugando en Newcastle United tras su gran paso en Boca Juniors junto a Diego Armando Maradona, aceptó ser el nuevo capitán del equipo. Obviamente, esta situación disgustó al chorrillano Palacios, que consideraba que Solano había traicionado a Juan Reynoso y que no era una buena decisión aceptar la capitanía por todo lo que había pasado justamente con Juan Reynoso. La relación entre Palacios y Solano se rompió. Dentro del plantel fue lo mismo. Reynoso nunca más jugó en la selección peruana. Maturana le puso fin a su capitanía y por supuesto a sus horas en el equipo de todos. Maturana obviamente fue echado de la selección por una primera rueda horrorosa al mando de la selección peruana y Norberto Solano y el chorrillano no volvieron a ser nunca más amigos. Lo cierto es que Reynoso era muy amigo de Norberto Solano, de hecho son compadres, uno de ellos es padrino de uno de los hijos del otro. Sin embargo, hoy por hoy la relación se ha quebrado. ¿Por qué? Nadie sabe. Solamente Norberto Solano y Juan Reynoso. Pero esa fue la historia de cómo sucedieron los hechos en cuanto a la decisión de Maturana de no contar nunca más con Juan Reynoso. Pasaron los técnicos y Reynoso no volvió a la selección. Una historia que solamente te contamos aquí en Confirmado. La bibliografía, por supuesto, hay que agradecerle que en paz descanse al gran Daniel Peredo, que fue parte importantísima de este relato. Un abrazo para todos.